Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal. Este estudio de hoy es parte de una serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos estudiando el capítulo 4, los versos 35 y 37, y el capítulo 5, los versos del 1 al 11. Una historia interesantísima. Pero si tú quieres tener los otros estudios, te invito a que entres aquí al canal. Aquí mismo los vas a encontrar. Y así tienes la historia completa. Bueno, sin más, vamos a continuar. Hechos, capítulo 4, versos 35 al 37 y capítulo 5, versos del 1 al 11. Y como siempre, tendremos una corta introducción. Los apóstoles fueron enjuiciados por haber sanado a un paralítico. Pedro presentó una muy buena defensa, no solamente se defendió, sino que también terminó acusando a los que estaban levantándole los falsos, porque en realidad lo estaban acusando de algo que no tenía nada que ver en contra de la ley, que era sanar a un paralítico. Y inclusive en algún momento quisieron dejar ver que habían sanado al paralítico en nombre de algún demonio. O sea, trataron de usar todo lo que pudieron. Y bueno, Pedro se defiende y se defiende excelentemente, como lo vimos la vez pasada. Y luego ellos lo dejan ir porque no encuentran suficientes argumentos como para retenerlo, lo dejan ir. Pedro y Juan se van a reunir con los suyos, que fue uno de los temas que vimos en el estudio pasado, y ahí con los suyos, o sea, su familia en la fe, ellos levantan una oración a Dios y piden a Dios que les dé más poder, que les dé más valentía, que les dé más milagros, más señales. Y esto es, pues, algo maravilloso dentro de lo que ellos piden a Dios, porque no piden ser escondidos, no piden ser ocultados, no piden ser protegidos. Interesante, ¿no? Piden ser más valientes para poder enfrentar el desafío y para poder predicar sobre la resurrección. Piden más señales y milagros, que es precisamente la razón por la que están siendo enjuiciados. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo están pidiendo esto en un momento en el cual acaban de salir de un juicio? Pudieron estar expuestos inclusive a perder la vida. Pero bueno, estos hombres son verdaderamente fortalecidos por Dios y por esta razón pues pueden hacer este trabajo tan bien hecho, ¿verdad? Como el que están haciendo. Hay tres temas, podríamos decir, principales entonces en la sección que estudiamos anteriormente. La unidad, cómo ellos se unen con los suyos, esa unidad que había entre ellos. Dice que también nos dice el texto que en esa unidad había un amor entre ellos, un amor que se expresaba inclusive en que algunos de ellos vendían sus propiedades para suplir las necesidades. Claro, este movimiento está surgiendo. Pedro y los demás apóstoles tienen familia, o por lo menos si no todos, algunos. O sea, ellos tendrían que sostener su familia, mandar dinero a sus familias en Galilea. Además, pues surgieron otras necesidades ahí. Habían personas que habían venido de pueblos lejanos para el Pentecostés, que eran los que se habían encontrado con este derramamiento del Espíritu Santo. Posiblemente se quedaron más días en la ciudad, etcétera. Y bueno, había que suplir alimento. No era como que había hoteles en esa época, ¿verdad? Sino que se quedaban en casas. También recordamos que en este momento la iglesia está naciendo. O sea, no es como que hay un edificio donde todos pueden irse a reunir, no, pues se están reuniendo en el templo donde los van dejando, en el pórtico de Salomón y posiblemente en alguna casa de alguna persona
solvente que tenía una casa grande donde podían reunirse. Como se acuerdan cuando Jesús tuvo aquella cena antes de la crucifixión en el aposento alto, que tuvo que haber sido una casa grande también. Otro aspecto mencionábamos es la valentía para predicar, ¿verdad? Tan importante, ya lo cubrimos, dijimos que ellos no se escondieron, sino que todo lo contrario, y los milagros. Y continuamos, amigos, donde exactamente quedamos la vez pasada. Esta historia de hoy, esta sección de la historia, dentro de toda la historia de Hechos, esta es una historia. Esta historia tiene 6 personajes. Podríamos decir, si contamos a la gente, que serían 7 la gente. Pedro, Bernabé, Pedro, y cuando decimos Pedro, ¿verdad? Sabemos que los apóstoles están representados en Pedro. Posiblemente ahí está Juan. Bernabé, personaje que inicia en esta parte de la historia, que lo vamos a ver aparecer por primera vez. Ananías y Zafira, también personajes nuevos. El Espíritu Santo, a quien ya venimos conociendo y con quien nos venimos relacionando a través de la narrativa de Lucas. Y Satanás, que también venimos sabiendo de él y conociendo de él desde el Antiguo Testamento. Así que hay varios personajes y podemos pensar también en el pueblo, desde luego, ¿verdad? Entonces, teniendo en mente este grupo de personajes, entramos en la historia en el capítulo 4, versos 36 al 37. Y nos dice, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Así termina el capítulo 4, con el nombramiento, con este nuevo personaje, con José. Veamos un poquito sobre José para poder entender por qué Lucas lo pone en este momento de la historia. Lucas nos pone como ejemplo la generosidad de José, esta generosidad espontánea de él, que es la misma que vemos en los versos anteriores, de otras personas que también donaban algo de lo que tenían para suplir las necesidades y que el movimiento de la fe continuara. Todo esto está siendo orgánico, espontáneo, producto del corazón. No es una legislación, no es una orden. Los apóstoles no les han pedido, no está escrito que tienen que vender todo. Esto no es una forma de comunismo, esto es una expresión del amor de Dios en el corazón de las personas. Y es algo que están haciendo naturalmente. ¿Lo hicieron todos? No, no, lo hicieron algunos. ¿Para qué? Para cubrir necesidades. No fue que fueron y pusieron todos los bienes de todos en un bien común. No, no se malentienda el texto, esa no es la intención de Lucas, lo podemos saber inclusive si vamos al texto original. Los apóstoles aquí, entonces, o Lucas introduce a José y dice que era un levita. Bueno, eh, este hombre, José, es un personaje que se va a convertir en alguien muy importante en la historia del libro de Hechos. Más adelante lo vamos a ver aparecer ya como el nombre de Bernabé. De hecho, lo veremos en la historia, en la vida de Pablo, en la biografía de Pablo. Cuando nos dice que le llamaban Bernabé vino a ser el apodo que le ponen. Y es que era parte de la costumbre de la época, ponerle un nombre a la persona en la cultura hebrea. Pero recordemos que ese nombre siempre va a ir ligado a características, a talentos, aparte de la personalidad. Y en este caso, el nombre de Bernabé significa hijo de consolación, o sea, un hombre que trae consuelo. Y van a ver ustedes la importancia que toma este nombre más adelante, cuando él se encuentra con Pablo, por allá después del capítulo 8.
¿Por qué levita? ¿Qué significa que era levita? Bueno, un levita era un hijo de Leví. ¿Quién era Leví? Leví era uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Quién era Jacob? El fundador del pueblo de Israel. Jacob tiene un encuentro con el ángel de Jehová, y recordemos que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento siempre se va a estar refiriendo a Jesús. Jacob tiene un encuentro con el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le dice, ya no te llamarás más Jacob, y le cambia el nombre también, y le dice, te llamarás Israel. Y así es como nace el pueblo de Israel. Bueno, Leví era uno de los 12 tribus, de los 12 hijos, perdón, de donde surgen las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿qué tiene de importante la tribu, un levita? O sea, o la tribu de Leví. Bueno, que resulta que Dios de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, escoge a uno, a una tribu, cada tribu era como una ciudad, imagínenselo de esa manera. O sea, cuando crecieron, se multiplicaron, cada tribu se convierte en una ciudad. Y entonces, a la tribu de Leví, Dios le asigna el trabajo del sacerdocio. Ellos eran los que hacían eh, la enseñanza, ellos eran los que cuidaban de los sacrificios, ellos presentaban los sacrificios, ellos cuidaban el templo, ellos quemaban el incienso, ellos eran las personas que recibían el dinero, porque todas las semanas, las 11 tribus, recogían la agricultura, y de lo primero que recogían, que se llama las primicias en el Antiguo Testamento, llevaban las primicias a los sacerdotes, y de eso se alimentaban los sacerdotes, de las primicias de la cosecha de las otras 11 tribus. Ellos llevaban las primicias, era un poquito, era una cantidad, la primera, y la llevaban al Señor, y de ahí se alimentaban ellos. Y también daban una cantidad, el 10% de sus ingresos, y también los llevaban a los levitas. O sea que los levitas se sostenían con lo que producían las 11 tribus. Pero los levitas entonces trabajaban tiempo completo en los asuntos de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces vean qué interesante, en esta historia José es un levita, y en lugar de ser un receptor de esa contribución, él está siendo un dador, él está llevando su dinero, está dando, está donando para el sostenimiento de los apóstoles. ¿No les parece bien interesante? O sea, él viniendo de la tribu sacerdotal, receptora de los diezmos, de las primicias para ser sostenidos y ocuparse en tiempo completo, ¿no les parece una manera de venir como aceptar y dar, validar el trabajo que están haciendo los apóstoles? Que él mismo venga y dé dinero. Y un sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote, como los demás que sabemos que que condenaron a Jesús y que enjuiciaron a los apóstoles, solamente que él no pertenece al Sanedrín. Él viene de una isla, de Chipre, una isla que está cerca, bueno, relativamente cerca. Bueno, este es entonces José. Y hay pues todo un mensaje, ¿verdad? Esa generosidad de él viene y hace esto, y lo hace de su corazón, producto de su amor. Eso es lo que encontramos. ¿Y por qué lo dejé acá para esta sección en lugar de haberlo unido a la sección pasada? Porque tiene que ver con la historia que continúa. Y la historia que continúa, en la historia que continúa, entran dos personajes más. Esta es la información sobre el que estaba mencionando. Dos personajes que entran ahora, que son la historia de Ananías y Zafira. Esta es una historia fascinante, posiblemente la historia, no es la más, pero una de las historias más dramáticas del Nuevo Testamento, diría yo. Y vamos a ver por qué. Bueno, veamos qué nos dice el texto. Pero recordemos, los personajes que se introducen en la historia ahora son un matrimonio y se llaman Ananías y Zafira. El capítulo 5, verso 1 y 2, dicen, un hombre llamado Ananías también vendió su propiedad, también
porque lo está ligando con José, ¿verdad? Con Bernabé. O sea, él vendió, este también. Ven cómo estos versos, a mi juicio, van más conectados. Esos dos versos del final del capítulo 4 van más conectados con esta parte de la historia. Vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Bueno, eso era un derecho que él tenía, un derecho completo y absoluto, porque esta propiedad le pertenecía. Esta propiedad era de él, nadie le pidió que la vendiera, la está vendiendo de su voluntad, así que él puede vender toda la propiedad, puede vender una parte, puede no vender nada, puede dar una tercera parte, puede dar una cuarta parte, puede dar la mitad o puede dar nada. Es su decisión. Bueno, dice que él vendió y en complicidad con su esposa se quedó con una parte y puso el resto a disposición de los apóstoles. La palabra complicidad ahí quiere decir más bien, porque para nosotros puede tener una connotación un poco como negativa, si se quiere, pero fíjense que más bien en el griego lo que se refiere es que ella era consciente. Ella era consciente de lo que él iba a hacer. Ella estaba consciente de lo que él iba a decir a continuación. Y lo que iba a decir es hacer creer que él había vendido la propiedad en el dinero que está entregándole a los apóstoles. Eso es lo que él está pensando hacer. En el verso 3, Ananías le reclamó Pedro. O sea, Ananías lleva el dinero. Y le dice a Pedro que ahí está el dinero, todo el dinero de la venta. Pero resulta que Pedro, a través de los dones del Espíritu Santo, posiblemente el don de discernimiento o pudo ser el don de ciencia, se vuelve y le dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¡Wow! O sea, a ver, Ananías tenía todo el derecho de quedarse con todo el dinero si quería, es más, ni de haber dicho que había vendido la propiedad. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Cuál es el punto central de esta historia? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a tratar de ver si podemos entender esta historia y el por qué Lucas nos la pone acá en el texto. Porque si Dios pone algo en el texto bíblico, es porque tenemos una enseñanza que sacar de ahí. Y algo maravilloso es cómo Dios permite que nosotros en historias bíblicas veamos también las inconsistencias de su pueblo, las inconsistencias de la iglesia que está surgiendo, que es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense que el libro de Números, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, uno de los primeros 5 libros de la Biblia, tiene unas historias que cuando uno termina de leer Números dice, ¿pero qué es esto? O sea, Números es como un montón de errores del pueblo de Israel. O sea, se equivocaban, Dios los levantaba, caminaban un ratito más en el desierto y pum, otra vez renegaban, Dios los levantaba y los perdonaba, caminaban de nuevo y pum, otra vez hacían alguna falta contra Dios. Y uno dice, pero ¿cuál es la idea de Números? Bueno, la idea es que aprendamos de los errores. Y yo creo que lo mismo está acá. Y también Dios nos permite ver la vulnerabilidad nuestra, nuestras inconsistencias, nuestras debilidades y las debilidades e inconsistencias de la iglesia desde sus orígenes. Pero qué maravilloso, este Dios que no tiene miedo de que el mundo vea a la iglesia tal cual. Y la iglesia somos tú y yo, ¿verdad? No la veamos como si fuéramos desde afuera, no, no, no. Es que somos parte de ella, nosotros somos parte en muchas formas de esas inconsistencias que tiene la iglesia. Hay chistes que se hacen sobre la iglesia, dicen que hay una iglesia perfecta
Pero el día que llegaste tú o llegué yo, ya estuvo. Se convirtió en una iglesia imperfecta, ¿verdad? Porque somos parte de esa humanidad que muchas veces, este, pues, hace que la iglesia no brille tanto como debiera, ¿no? Aquí encontramos entonces a Ananías enfrentado por Pedro. O sea, imagínenselo por un minuto, por favor. Ananías le lleva una gran cantidad de dinero a Pedro. Quien no tiene dinero, necesita dinero para vivir, necesita dinero para resolver, para los gastos operativos de la misión, para su familia. Y en lugar de decir, bueno, ¿sabe qué? Yo voy a tomar este dinero, no confronto a Ananías, me quedo aquí calladito, recibo el dinero y ya estuvo. Al fin y al cabo, Ananías es un hombre adinerado, va a traer más dinero más tarde, y así que, ¿qué problema hay? Pero no, Pedro lo confronta y le dice, ¿cómo es posible? Si Pedro no se deja comprar, no permite que su dignidad sea comprada, no permite que sus valores sean comprados, no permite que por un poco de dinero lo callen. Qué gran lección para ti y para mí que servimos a Dios o que pretendemos servirle un día. O para ti que estás siguiendo a Jesús como discípulo. Esto es una gran contribución a nuestra ética. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Nótese, por favor, importantísimo, la mención y el énfasis que se hace en el Espíritu Santo. Mire que se menciona a Satanás como que fue el causante que le llenó el corazón, pero también nótese que el Espíritu Santo sale aquí a relucir en esta historia. Satanás le llena el corazón a Ananías para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que le mienta al Espíritu Santo. Qué delicia, ¿no les parece? O sea, ¿qué podemos ver? Podemos ver que Satanás existe para todos aquellos que creen que no existe, que es una fábula o una leyenda. Existe. Además, es capaz de llenar el corazón de un ser humano. Y un ser humano que es creyente, porque Ananías y Zafira eran creyentes, posiblemente era uno de aquellos que habían sido llenos por el Espíritu Santo en Pentecostés. O sea, eran parte de este grupo, de este primer fruto, de las primicias de la iglesia. Esta es la primicia de la iglesia. Y lo que llena su corazón. Ahora, claro, hay que aclarar que la palabra corazón no se refiere al órgano, cardia, en el griego. No, la palabra corazón aquí tiene una connotación más bien del hebreo. Cuando en el hebreo se habla de corazón, se refiere a las entrañas del ser humano, a esa parte interna que todos llevamos. ¿Alguna vez has tenido un dolor muy fuerte, la pérdida de un ser muy amado, una traición muy fuerte, que cuando tú gimes y tú lloras, hasta tu cuerpo se dobla de dolor? ¿Te acuerdas dónde estaba ese dolor? Es en el centro del cuerpo humano. A ese centro se refiere. A ese centro que en Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. ¿Ves? La palabra corazón es el centro, ese centro donde está el Espíritu de Dios con el espíritu humano que se hicieron una amalgama. Y ahí es donde el enemigo viene y contamina y trae una mentira en el corazón de Ananías para que le mienta al Espíritu Santo. Ahora, para que haya una mentira, para que le pueda mentir al Espíritu Santo, no se le puede mentir a una fuerza, ¿verdad?
No se le puede mentir a la fuerza de gravedad. No se le puede mentir a la fuerza del viento. Se le puede mentir a una persona. Entonces, el Espíritu Santo es persona. No es una fuerza, no es un poder, como muchas veces creemos. Porque como es intangible, como es abstracto, pues muchas veces nos es como más cómodo pensar que es una fuerza. Y porque como es además el que hace los milagros, el que hace prodigios, etcétera. Pero, amigos y amigas, este es uno de los tantos versos bíblicos, porque no es solo uno, en que nos aclara que el Espíritu Santo es una persona. Porque de lo contrario no le podría mentir. Solo se le miente a una persona. Entonces, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Parece que Pedro está sorprendido, ¿no les parece a ustedes? Que Pedro está como sorprendido, o sea, Pedro no lo puede creer. Posiblemente los conocía, eran parte de la comunidad, o sea, wow, wow. Yo he vivido experiencias como estas. Son dolorosísimas. O sea, gente que yo creía en un alto nivel de madurez, comprometidos con el reino, eh, y que he visto unas acciones eh, que definitivamente me han sorprendido. Aquí Pablo está siendo sorprendido de que esto pudiera suceder y además está confrontando. Me encanta esa valentía de Pedro. No está permitiendo ser comprado, quedándose callado por un poco de plata, haciéndose loco porque la verdad que mejor tomamos este dinero y ahí resolvemos más adelante. O como decía anteriormente, bueno, ellos tienen mucho dinero, más adelante traerán más, así que dejemos esto así y ya estuvo. No, no, no. No, no, no. Pedro hace lo que se debe hacer. ¿Tenemos esa valentía nosotros? Bueno, tenemos que llegar a tenerla. Esa es la idea de crecer de acuerdo a la estatura de Cristo. Por eso es que no nos podemos comparar con el vecino y decir, bueno, yo soy bueno o yo soy buena. Claro, te estás comparando con el vecino, con el otro, con el aquí, con el allá. No, te tienes que comparar. El estándar con el que tú y yo nos debemos comparar es con Jesucristo. Y ahí siempre vamos a quedar mal. Ahí siempre vamos a tener que reconocer que no somos dignos. Ahora, detrás de Ananías se encontraba el enemigo de Dios. Qué bárbaro, ¿verdad? Llegó temprano. Llegó temprano al nacimiento de la iglesia. ¿Vieron cómo se metió? ¿Cómo se infiltró? ¿Y cómo se infiltró? Usando seres humanos. Si él no aparece con un tridente y con un rabo largo y con unos cachos rojos. No, él usa seres humanos. Y busca la destrucción de los hijos de Dios. Él busca parar el movimiento de la fe desde sus inicios. Primero usó a los fariseos obstaculizando el ministerio de Jesús. Ahora usa a los primeros discípulos de Jesucristo para debilitar la iglesia, para quitarle autoridad, para corromperla desde el inicio. Interesante. Usó a los fariseos para impedir el ministerio de Jesús. Usó a los saduceos para meter a la cárcel a los apóstoles y prohibirles predicar el evangelio, sanar personas y predicar la resurrección, que es el sello de Dios, de que Jesucristo no solo murió, sino que resucitó de entre los muertos.
y ahora usa a los primeros creyentes. ¿Para qué? Para controlar la iglesia, para poner personas influyentes, adineradas, malintencionadas. Y digo malintencionadas porque no todas las personas adineradas, no todas las personas influyentes, no todas las personas que tienen poder adquisitivo son malintencionadas. Gracias a un montón de personas que contribuyen con la obra de Dios, el movimiento de la fe continúa, porque Dios nos da talentos a cada uno y a uno les da el talento de la enseñanza. Esa gente cuando lee la Biblia entiende. Hay un colirio que les pone Dios en sus ojos para que comprendan la palabra y la puedan comunicar. Hay una pedagogía que viene y Dios nos la da. Pero también hay personas que tienen el ministerio de la alabanza, otros el ministerio de cuidar a los niños y enseñarles, otros la administración, pero también hay otras personas que tienen el ministerio de contribuir económicamente para que la obra continúe. Lucas nos presenta a Ananías como un instrumento, no nos presenta a Ananías como un instrumento inanimado y controlado por Satanás, no, Ananías tiene voluntad. Y por eso Pedro le pregunta, ¿cómo es posible que permitiste? ¿Por qué? Porque tenía la habilidad de pararlo, pero no lo hizo. Si Satanás no puede gobernar sobre la vida de un creyente. Ahora, claro, tú me dirás, y entonces, Alexandra, ¿Satanás puede influenciar a un creyente? Claro que sí, totalmente, y lo vamos a ver una y otra vez. Claro que sí. Por eso es que tenemos que estar fuertes. Por eso los apóstoles tuvieron autoridad, tuvieron valentía para poder hacer lo que se tenía que hacer. Vamos a ver el tema de que Ananías le mintió al Espíritu Santo. O sea, se le puede mentir al Espíritu Santo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Y por qué es tan importante? Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Es una persona. Y es que el Espíritu de Dios es parte de la Trinidad. Y tú dirás, Alexandra, pero es que la Trinidad no está explícitamente en ningún texto bíblico, lo cual es verdad, no está. Pero el concepto de la Trinidad está muchas veces en el texto bíblico, muchas veces. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, para Pedro esto es algo totalmente sorprendente. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué mintieron? A ver, ¿por qué mintieron? Pensemos. ¿Tenían necesidad de mentir? No. ¿Tenían necesidad de vender la propiedad? Tampoco. ¿Tenían necesidad de decir que eh, el dinero de la venta completa eh, fue lo que entregaron a los apóstoles? No, es que no había necesidad. ¿Pueden ver cómo el enemigo los trabajó?
puedes identificar cuando el enemigo está llenando tu corazón para llevarte a la desobediencia a Dios, que terminará en destrucción de tu persona y tu familia? Porque cuando el enemigo llena tu corazón y tú actúas en desobediencia, hay destrucción en tu familia. Verso 4. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Muy claro, ¿verdad? Esto no necesita explicación. No, está clarísimo. Y una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? O sea, otra vez Pedro pregunta, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Bum! A Dios. Quiere decir que cuando se miente al Espíritu Santo, se está mintiendo a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Piensa que el Espíritu Santo es Dios. El enemigo puso todo esto en el corazón sin ninguna necesidad, porque no tenía sentido. El texto se explica por sí mismo, no hay necesidad de explicarlo. Ananías quería dar una impresión contraria a la verdad sobre su persona. Ese es el tema. Ananías quería dar una impresión diferente de quién era él. Ese es el pecado. Eso es lo que a Dios no le agrada. Cuando los creyentes tratan de aparentar lo que no son, cuando el público somos una cosa, cuando en público somos una cosa y en privado, con nuestra familia, en nuestra intimidad, en nuestro trabajo, en nuestra casa, somos otra completamente diferente. Cuando en la comunidad de fe nos comportamos de una manera, pero en la vida diaria, cuando no nos ven los miembros de la iglesia, somos diferentes. No han mentido a los hombres, sino a Dios. El concepto de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios. Claro, esto puede ser chocante, esto puede ser fuertísimo, sobre todo para los que hemos creído que el Espíritu Santo es una fuerza y es un poder, pero no lo es. Lo dice el texto, no lo estoy diciendo yo. Miren que este mensaje, esta historia es muy simple, o sea, es muy clara. Le mentiste a Dios. El tema de la Trinidad no está explícitamente en ningún texto, pero el concepto de la Trinidad está muchas veces en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Aquí es uno de esos textos en que podemos ver que el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Aquí encontramos un principio propio de la sana hermenéutica. ¿Cuál? Que el texto ilumina el mismo texto. Cuando estudiamos,
podemos ver que el mismo texto va aclarando. Trae claridad sobre el mismo texto. Verso 5. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Esto es fuertísimo y yo lo sé. Fue fuertísimo para mí cuando lo leí por primera vez, cuando lo tuve que estudiar porque me chocó. ¿Cómo es que Dios mata a una persona? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Es que Dios es misericordioso. Dice la Biblia que su misericordia es para siempre, pero también dice la Biblia que Dios es justo. Entonces, hay una balanza. Dios declaró un juicio a través de Pedro. Esto es lo que se llama un juicio. ¿Saben qué es un juicio? Aunque no lo vamos a estudiar a profundidad, pero un juicio es cuando Dios te hace esclavo de aquello por lo cual lo traicionas. Dos miembros de la iglesia, posiblemente creyentes, fueron llenos del Espíritu Santo. Eran parte del grupo que seguía la doctrina de los apóstoles. Y Satanás llena su corazón. No creo que un creyente pueda ser poseído. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque si tiene al Espíritu Santo, Satanás no lo puede gobernar, pero sí lo puede influenciar. Hay una hipocresía espiritual. Es muy común en la iglesia. Ananías vino por gloria y encontró muerte. Él necesitaba eh, ser una persona reconocida. Él necesitaba eh, ser una persona que todos reconocían como alguien muy generoso. ¿Será que Ananías quería recibir aquel reconocimiento que recibió Bernabé y aquellos otros que nos cuenta el capítulo 4? El pecado no estuvo en cuánto vendieron ni en cuánto dieron. El pecado estuvo en que para una impresión, que ellos buscaban una impresión de ellos diferente de lo que era. La mentira fue el instrumento para dar esa impresión falsa. El pecado estuvo en mentirle al Espíritu Santo. Ellos creyeron que le estaban mintiendo a los apóstoles. No se imaginaron que le estaban mintiendo a Dios. ¿Será que nos debemos preguntar si nosotros tratamos de proyectar algo diferente de lo que somos, de proyectarnos totalmente diferente de lo que somos?
Un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Un gran temor. Pues, ¿cómo no? Imagínate que una persona se muera. Bueno, no es que se muere, es que en realidad Dios lo mató. Fuertísimo. Ya tuvo que haber muchísimo temor. Dios extiende su misericordia para dar tiempo a que la gente se arrepienta. Tú y yo nos arrepintamos. Por eso Dios nos da chance una y otra vez. Por eso tú estás en pecado y Dios te habla y Dios te vuelve a hablar y tú sabes y tú lo sabes. Porque si tú conoces la palabra, tú sabes que no debes, tú sabes que tienes que dejar eso, tú sabes que eso no es lo correcto, tú lo sabes. Yo sé que lo sabes porque el Espíritu Santo se encarga de eso. Pero lógicamente, si la persona no eh, se arrepiente, pues esto va a ser catastrófico. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Era parte de la costumbre enterrar a la persona antes de cierta hora de la noche. Y la parte más importante de la sepultura no era enterrar, sino lo que pasaba después, la conversación, el duelo, el vivir aquel momento. Entonces sí que lo enterraron. Unas 3 horas más tarde entró la esposa. Seguramente se fue a, no sé, a maquillar, a peinar al salón. La cosa, o tal vez a esconder el dinero, el otro dinero, no el que Ananías trajo, sino la otra parte. Y sin saber lo que había ocurrido, llegó. Seguramente no habían podido localizarla. Dime, le preguntó Pedro. Wow, una pregunta directa. ¿Vendieron ustedes el terreno por ese precio? Sí, dijo ella, por tal precio. Claro, ella estaba eh, consciente. Ya ellos habían conversado y sabían lo que iban a decir. Pedro le hace una pregunta específica con detalles sobre la suma de la venta y el monto de la ofrenda. En la pregunta le da la oportunidad a que se retracte o a que confirme su pecado. Este es un matrimonio que está en pacto con Dios. Si ellos son uno, dice la Biblia, el matrimonio es uno. En la cultura de la época, el hombre es el líder de la familia. Recordamos que es una cultura eh, eh, patriarcal, donde el hombre es el que decide. La mujer no trabajaba. La mujer ni siquiera podía salir a la calle. La mujer no podía hablar con un hombre en la calle, ni siquiera con su hermano. O sea, ella tenía que aceptar lo que el hombre le dijera. Era considerada ayuda del varón y debía de someterse al esposo. Económicamente ella dependía de su marido. Posiblemente ella está siguiendo la cultura de la época y decir lo que su esposo le indicara.
Verso 9. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Para poner a prueba al Espíritu del Señor. Le recriminó Pedro, mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Wow. Sentencia de muerte, juicio doble. Primer juicio, Ananías. Segundo juicio, a Zafira. Le recriminó Pedro, mira, ellos acaban de regresar. O sea, definitivamente están en problemas. Bueno, Ananías ya murió. Y aquí encontramos la tercera mención del Espíritu Santo y el concepto de la Trinidad. Amigos y amigas, el concepto de la Trinidad aparece en muchos textos bíblicos. Y en ese concepto el Espíritu Santo es parte de. Son uno en tres y tres en uno. Claro, un concepto dificilísimo de entender para ti y para mí. ¿Por qué? Porque en nuestra mente finita no podemos comprender los conceptos de Dios. Tenemos que saber que cuando se trata de la naturaleza de Dios, no lo podemos entender. Entonces, el Espíritu Santo es persona, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Señor. Te disculpa la cultura delante de Dios, todo lo que has leído, lo que el mundo dice, lo que las nuevas ideologías, ¿te disculpan delante de Dios? No. Miren que Ananías siguió Zafira, perdón, siguió la cultura. Y sin embargo, Dios no la disculpó, ella murió también. Pueden ver que el tema de la cultura no es relevante a la hora de presentarse delante de Dios. Usted no podrá llegar a decirle a Dios, es que mi cultura, el hombre toma las decisiones y a mí como mujer me toca someterme a su voluntad. O sea, o me quedo sin comida, sin techo, me quitan los hijos. No hay grado de culpabilidad entre ellos dos. Los dos son culpables por igual. Pero ella debió de aplicar el principio que nos enseñaron los apóstoles cuando fueron enjuiciados por el Sanedrín. Obedecer a Dios primero que a los hombres. El principio lo aprendimos en una de las secciones pasadas en este capítulo, cuando los apóstoles les fue dicho que no podían predicar eh, el tema de la resurrección, ni hacer más milagros, ni predicar en el nombre de Jesús. ¿Y recuerdan ustedes qué contestaron? ¿Obedecemos a los hombres primero que a Dios? ¿Debió Zafira obedecer a los hombres primero que a Dios? En este caso, los hombres eran su marido. No, no debe una mujer casada obedecer a su marido. No debe un cónyuge obedecer a su pareja
si esto implica desobedecer a Dios. Veámoslo aquí. No lo dice Alexandra Zamora, lo dice el texto bíblico, porque de eso se trata, de que aquí tú y yo lleguemos a aprender la Biblia, no mis impresiones, no lo que yo pienso, no lo que a mí me parece. ¿Qué dice la Biblia? Hechos 4:19 dice, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Esto es lo que los apóstoles le dicen al Sanedrín cuando les prohíben predicar el evangelio. Hechos 5:29. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Aquí no están preguntando, aquí están afirmando. Esta es una declaración. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Tú no debes Tú no debes someterte a tu cónyuge cuando él te está pidiendo que hagas algo en contra de la palabra de Dios. Lo que te está pidiendo, no sé, puede ser que hagas un swing, que cambies de pareja. Tú sabes, hoy día eh, muchas parejas se juntan con otras y tienen sexo unos con otros. O por ejemplo, decirte, bueno, lo que pasa es que estamos desmotivados, necesitamos a un tercero en la pareja para que nos anime. O bueno, tú no tienes que obedecer a Dios en todo. O sea, tú eres un buen hombre o una buena mujer. A mí, tú estás bien con Dios. No seas así tan extremista. ¿Han oído ustedes el tema de la palabra extremista hoy día? Cuando no somos extremistas, simplemente seguimos los principios bíblicos. O por ejemplo, con tu patrona. Si tu patrona te manda, no sé, a que pases un poco de droga por la frontera, ¿tienes que hacerlo porque es tu patrona? No, no tienes que hacerlo. Tú debes de someterte y respetar a tus patrones, respetar a tu cónyuge en todo aquello que no contradiga la palabra de Dios. El gobierno te puede decir que digas o hagas cosas contrarias a la palabra y debes de someterte al gobierno. No, tienes que resistir, tienes que resistir. Los apóstoles resistieron al gobierno del Sanedrín. Ellos eran el gobierno político y espiritual. Tu denominación. ¿Cuántas denominaciones están siendo partidas en dos, en tres y en cuatro hoy día? Montones. No quise traer los nombres de las denominaciones porque me pareció que no es sabio, ya que, en mi opinión, están sufriendo. Pero hay muchas denominaciones que hoy están partidas en dos por todos estos temas de la LGTB y todo lo demás. Pero muchísimas denominaciones. O tu hijo, puede que sea tu hijo el que te pide que contradigas los principios bíblicos. No sé, que le ayudes con algo, que le lleves un poquito de droga a la cárcel, que él la necesita, que le metas algo a la cárcel cuando lo vas a visitar, porque él necesita eso. Y tú sabes que si te agarran a ti, no solamente tu hijo estará en la cárcel, sino que tú también.
O cuando te pide un dinero y tú sabes que apenas tienes el dinero para ti, para cubrir las necesidades de tus niños más pequeños y que ese muchacho ande extraviado. Tú no tienes que hacerlo. Claro, darle un plato de comida, darle techo si puedes. Y digo si puedes porque hay muchos jóvenes drogadictos que les roban a sus propios padres y la vida se les hace imposible, definitivamente se les hace imposible que vivan en la casa. En fin, hay muchos temas más que podemos continuar estudiando. Segunda de Corintios 6:14. No formen yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. Nada. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Nada. Vean qué sabiduría. Mira, esto es simple, pero desgranemos esto unos segundos. No formen yunta con los incrédulos. O sea, la palabra yunta es eso que le ponen a los bueyes de trabajo para que caminen en la misma dirección. Dice que no pongas yunta con los incrédulos. No te unas a personas en un negocio que esa persona va en una dirección y con principios totalmente contrarios a los tuyos. Y esto se refiere también a buscar pareja en alguien que no tiene tus principios. Y les puse precisamente esta fotografía porque como pueden ver, uno de estos animales quiere ir para un lado y el otro quiere ir para el otro. Eso es lo que va a suceder. Y si te casas, podría ser muy complicado. Conozco cientos de matrimonios que sufren muchísimo porque uno es creyente y el otro no. Y cuando uno es creyente es todo un estilo de vida. Entonces, mientras que uno se quiere ir de fiesta, darse unos pases, estar borracho, faltar a la casa, dejar a los niños solos, gastarse el dinero en cosas superfluas, el creyente está con sensatez, con sabiduría, pensando en el futuro, cuidando su cuerpo, queriendo hacer deporte, comiendo sano. En fin, eso para darles un ejemplo. Para dar un ejemplo. Son muchas las situaciones que se pueden dar. Entonces, ¿debe una esposa obedecer a su esposo cuando éste le pide que desobedezca a Dios? No. ¿Debe un empleado obedecer a su jefe cuando éste le pide que desobedezca a Dios? No. ¿Debe un ciudadano obedecer a su gobierno cuando éste le pide que desobedezca a Dios? No. Esto fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Murieron los dos. Cuando tú estás en yugo desigual, ya sea casada o asociado con una persona que no va en la misma dirección, vas a enfrentar problemas, vas a enfrentar tristezas. En este caso, murieron juntos. ¿Por qué? Porque son una. Y la bendición caerá sobre ambos, pero también la maldición. En este mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su marido. Y el verso 11. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que se enteraron de estos sucesos. Claro, ¿cómo no? Entonces el temor no solamente cayó sobre la iglesia, y esta es la primera vez que surge la palabra iglesia.
en el libro de Hechos. En los evangelios está, pero en el libro de Hechos es la primera vez. Ella vivió las mismas consecuencias de su esposo. El juicio de Dios cayó, aunque él sea el que vendió la propiedad y ella se ajustó por temas culturales. Y es que en muchos casos, por ejemplo, uno de los cónyuges busca el ocultismo para resolver conflictos espirituales o los astros, y el otro quiere buscar la voluntad del Señor en la sabiduría de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Lo malo que uno de los cónyuges está haciendo en contra de la voluntad de Dios caerá sobre ambos, y lo que es peor, caerá sobre los hijos y su descendencia. Cierto, si usted vive en una relación desigual, pues muchas veces, no siempre, pero muchas veces, tendrá direcciones diferentes. Un gran temor, pero este no es un temor que hace que uno huya, un temor que uno se desaparezca. No, el temor al que se refiere aquí es un temor que te hace obedecer a Dios. Entonces dice que un gran temor se apoderó de toda la iglesia, y todos los que se enteraron de estos sucesos. Veremos en los capítulos, en los versos siguientes y capítulos siguientes, que la iglesia continúa creyendo, porque este temor lo que hizo fue que la gente reconociera la autoridad de Dios, que sí existe Dios, que sí existe misericordia y que sí existe juicio también. Entonces no fue un temor que horrorizó, fue un temor que hizo obedecer a Dios. Ese temor que te hace que cuando tus padres te ponen límites, a ti te da temor de que te quiten el celular, de que te quiten las salidas de la casa, de que te quiten jugar con el Nintendo. Y entonces eso te hace obedecer. Son límites, son disciplinas puestas por Dios. Y Dios quiso poner su sello en la iglesia desde el principio. ¿Por qué Dios puso esta historia en el texto bíblico? ¿Qué quiere Dios enseñarte a ti y enseñarme a mí? ¿Cuál es el mensaje de Dios para ti? ¿Y cuál es para mí? Hay un mensaje acá. No hay texto bíblico que no tenga una enseñanza. Dios no pone nada porque no tenía que poner en el texto bíblico, vamos a ponerles esta historia, porque es que tengo este espacio vacío. No, de ninguna manera. Dios está poniendo esto porque hay un mensaje para nosotros. El temor de Dios es el principio de toda la sabiduría. ¿Y cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Pretender lo que no eran. O sea, debemos de ser creyentes auténticos y transparentes, que hacemos la voluntad de Dios, que entendemos que Satanás puede venir a ponernos pensamientos. No hagas, no digas, no contribuyas, no llegues a las reuniones, no creas todo, no abraces todo lo que se enseña en la palabra. Hay cosas de la Biblia que sí son, pero hay otras que no. ¿Qué más te dice a ti el enemigo? ¿Cuáles son los pensamientos que él trae a tu mente? ¿Cómo es que él quiere contaminar tu corazón para que tú pierdas la bendición que Dios tiene para tu vida? Porque Dios tiene bendición y la tiene en abundancia para ti. Él es un buen padre que conoce nuestras necesidades
y nos las quiere dar, pero el enemigo te las quiere quitar. Bueno, con este tema y con esta pregunta, te dejo para que tú y yo reflexionemos. ¿Cuáles son los pensamientos que el enemigo pone en nuestro corazón? ¿Cuáles son esas áreas en las que queremos pretender lo que no somos? ¿Y cómo vamos a trabajar en eso? Que el Espíritu de Dios en su amor y misericordia te hable y que este sea un mensaje de amor, no un mensaje de castigo. Dios tiene juicio, sí es verdad, pero también tiene misericordia y su misericordia es para siempre, lo cual significa que dura muchísimo porque Él está esperando que nos arrepintamos y que caminamos con Él en su voluntad. Me encanta cómo Dios desde el principio trató de cuidar la iglesia, pero también me alerta cómo el enemigo desde el principio trató de entrar en la iglesia. Que Dios continúe añadiendo a nuestra vida. El texto bíblico debe ser predicado completo. Yo sé que este mensaje a muchas personas no les va a caer muy bien, no les gusta y se lo brincan. Y muchos ni siquiera lo predican. Pero el texto bíblico se debe enseñar completo, nos guste o no nos guste, nos incomode o no. La función del maestro no es brincarse el texto bíblico, sino explicarlo de manera que pueda ser entendible, aplicable al diario vivir. Si Pedro no maneja esto como lo manejó, ¿cómo hubiera afectado esto a la iglesia? Bueno, varias preguntas, ¿verdad? Suficiente material para reflexionar esta semana. Nos agrada muchísimo que nos hayas acompañado. Esperamos que haya sido de provecho para tu bienestar integral. Bueno, te esperamos en el próximo estudio. Y sin más, te recordamos suscribirte al canal, darle un like a la campanita y nos vemos muy pronto.